Chicos, a mí lo de Italia y su paralelismo con lo que ha pasado en España me tiene loco. En el vídeo anterior ya hablamos algo de esto y ahora voy a ampliar. Pero antes, unos que tienen muchísima responsabilidad de todo lo que ha pasado, de por qué no se ha denunciado como se tenía que denunciar, por qué no se ha investigado como se tenía que investigar, y quizá por eso, por qué no hay ya culpables, es la prensa. No es que sea la culpa exclusiva de la prensa, naturalmente, pero forma parte de un tinglado en el que, bueno, pues se deja pasar, ¿no? Estamos viendo que en cuestiones políticas hay muchísima investigación por parte de muchos medios de comunicación. Hay otros que no mueven un dedo, claro, se entiende por qué. Porque como en el fútbol y más en la política, desde luego, pues hay medios que defienden al poder reinante, al poder en ese momento establecido, pero afortunadamente hay medios libres e independientes que investigan y que sacan cosas a la luz. Y en el fútbol es muy particular porque, en fin, canta muchísimo, ¿no? Todo lo que estamos viendo en los últimos años, estos medios regados de dinero por parte de la Liga y callando en temas que pueden perjudicar mucho al Barça y, por tanto, a la Liga, porque al Barça no se le puede dejar caer. Por eso, este artículo de Aritz Gabilondo me llama mucho la atención en el diario AS, porque dice, el Negreira italiano desnuda a España. Que, ojo, hay que hacer una diferenciación. Lo que acaba de pasar ahora en Italia no es exactamente lo que pasó con Negreira. Lo Negreira, hasta donde sabemos, es bastante, pero bastante más grave. Y sin embargo, pues mira, nunca hubo culpable en lo administrativo porque lo hicieron prescribir, y vamos a ver por la vía ética, que es la que ha abierto Juan Luis Martín de Pozuelo. En el tema penal, pues está en la fase de instrucción. Y esa vía que se ha abierto ética es muy importante. Todo lo que ha pasado en estos 3 años desde que la UEFA suspendió, lo dejó como en suspenso el caso, no lo archivó, el expediente, no lo terminó, ni mucho menos, lo dejó ahí por algo mucho más grave que hemos contado en otros vídeos, ¿no? Laporta se fue a comer con él a decirle, oye, pues espérate, hombre, esto no puede ser. Pero bueno, que gracias a esos informes de la Guardia Civil y a los autos del juez y tal, toda esa información se le está haciendo llegar a la UEFA y a la FIFA también. Y tenéis, por cierto, en un link aquí debajo en la descripción de este vídeo toda esa documentación que le ha pasado Juan Luis Martín de Pozuelo a la UEFA y a la FIFA. Ahí lo tenéis todo, lo podéis consultar vosotros, ¿eh? Ahí tenéis el negreiragate.com, tenéis el link aquí abajo, lo podéis ahí consultar. Pero como digo, los medios de comunicación, sobre todo Diario AS, Diario Marca, ni una sola exclusiva sobre el tema, ni una sola indagación, y porque al final son publicistas de una competición en la que si falta el Barça, pues ya se perjudica todo, ¿no? Pero fijaos cómo ha funcionado la cosa, ¿no? En vez de buscar justicia, lo que se busca es, ¿no?, que the show must go on, no, pues, perdona, pero no. En Italia se ponen las pilas al minuto uno, en España no. El Negreira italiano denuda a España, contrasta esta forma contundente de actuar en Italia con la de España. En cuanto saltó el escándalo Negreira, todos se lavaron las manos. Y sí, claro, tienen razón, pero es que, y ojo, este chico estará escribiendo desde su punto de vista y tal, independiente, lo cual está bien, pero tiene que saber también dónde trabaja. Y lo que han hecho, como digo, estos medios de comunicación en los últimos años, desde que estalló el caso Barcelona-Negreira. Dice, Italia ha sufrido episodios de corrupción deportiva durísimos en su historia. Al Milan le descendieron por el escándalo del Totonero, a la Juventus le retiraron los títulos y también le mandaron a Serie B por el Calciopoli. Sus autoridades saben de qué va esto, nadie está a salvo, ni siquiera los grandes. En este asunto, tonterías las justas. Por eso el jefe de designaciones arbitrales de la Federación Italiana de Fútbol, bueno, el CTA de allí, Gianluca Rocchi, báilalo Rocchi, dímelo Rocchi, se ha autosancionado tras saltar recientemente 3 polémicas en las que se vio envuelto. La más grave, la que le investiga por instar al árbitro VAR a pitar un penalti en el Udinese Parma, dando porrazos desde fuera de la sala en la que se juzgaba la acción. Acordaos esa imagen en la que el árbitro se gira y dice, sí, va, y entonces cambia su decisión. Las imágenes demuestran que fue alguien asomado a la puerta el que forzó la decisión. Ese alguien seguramente sea Rocchi, pero hay más. En un Bolonia-Inter, acordaos, hay varios partidos aquí, el Udinese-Parma, el Bolonia-Inter y un Inter-Milan.
ambos de la temporada pasada. Manipuló a su antojo el árbitro designado por motivos diversos y hasta personales, lo cual ha generado un gran revuelo y ha mandado al responsable de las designaciones arbitrales en Italia al rincón de pensar y seguramente a los juzgados. Contrasta esta forma contundente de actuar en Italia con la de España. En cuanto saltó el escándalo Negreira, todos se lavaron las manos y recordaron que el asunto había prescrito. O sea, es que ni siquiera los clubes teóricamente perjudicados, es decir, todos menos el Barça, se unieron para que se hiciera justicia. El caso está en los tribunales, algo que incomoda más que motiva a los estamentos del fútbol español. Acordaos, Fran Soto diciendo, es un tema que hay que olvidar. Lo del Negreira es un tema que hay que olvidar. No, perdone. Es increíble que, aunque prescribiese, no se le haya sancionado al que pagó a un jefe arbitral 8,4 millones de alguna manera. Buscar la manera en cómo sancionar al Barça desde el punto de vista ético, que es lo que está intentando Juan Luis Martín de Pozuelo y 4 locos aquí, pero es que ni siquiera el Real Madrid se puso la pila en eso. Pero bueno. Por lo tanto, ¿por dónde vamos? El caso está en los tribunales, efectivamente. Dice, mientras tanto, las sospechas permanecen intactas, que si designaciones arbitrales dirigidas, que si decisiones de estos a la carta, que si un bar bizcochón inmoldeable según qué equipo juegue. Justo lo que Italia denuncia, justo lo que en España se ignora. Claro, es que vamos a ver. Y es que además en España, con lo de Negreira, es todavía más bestia. Ahí pagaban al jefe millones. Y encima hay unos datos estadísticos de una foto general de 20 años en los que hay unas desigualdades en el saldo arbitral tremendas que nos tienen que llevar, esos son indicios que nos tienen que llevar a una cosa, son indicios pero soportados por efectivamente un club pagándole a un jefe arbitral 8,4 millones durante 2 décadas, que es que no es un rato, no, son 2 décadas. Pero es que además, no solo eso, es que en España, que era lo que contaba en el vídeo anterior, en España estamos viendo, acabamos de ver, otra sala anexa en la que se sabe que el Clos Gómez que ya no está en el CTA, entraba en las decisiones de los que estaban en la sala BOR. Porque como decía de Burgos Bengoechea, está todo contado en el anterior vídeo, por favor míratelo, si no lo has visto. Decía de Burgos Bengoechea, si había una línea mal tirada, pues la sala anexa nos decía, eso decía, una línea mal tirada, pero quien dice una línea mal tirada dice una mano que interpretan los que están en la sala BOR que puede ser mano y por eso avisan al árbitro y el otro no, a lo mejor. Es que lo que habrá ocurrido que no nos habíamos enterado. En Italia tienen las imágenes del tipo girándose y cambiando su decisión porque alguien se lo está diciendo en una sala de al lado, pero en España no tenemos nada de eso. Lo cual, y ahora vamos con lo que se está haciendo en Italia, el tema de interceptar llamadas y ver qué se decía. O sea, investigar como se tiene que investigar por parte de la Fiscalía y lo que se ha hecho en España, que es cero en eso. Y vamos a poner un ejemplo muy concreto que mencionaba Collins en uno de sus vídeos con respecto precisamente al caso Barcelona-Negreira y con lo que se podría hacer con los dispositivos móviles de Óscar Grau y de Bartomeu, que ya los tienen en dependencias judiciales y que podrían perfectamente ver lo que decían por otro caso, por el Barça Gate, por otro caso, y que se podría ver lo que decían en relación a Negreira, que dirían allí de todo. Y no se ha hecho eso. Ahora vemos eso, porque antes os quiero mostrar otra cosa. Fijaos, está saliendo de todo en la prensa italiana, absolutamente de todo. En el diario La Stampa, Gavilucci, exárbitro italiano, dice, este mecanismo dibuja un sistema que no resulta transparente ni independiente. El mecanismo recuerda al que en 2006 provocó el estallido del Calciopoli. ¿Con qué autoridad el presidente del CTA de Italia llama para discutir un error y no otro? Claro. Insisto, otra vez, entre paréntesis, en España se sabía que Clos Gómez lo hacía. Aquí no pasó nada, tío, nada. Post-Negreirato, Post-Negreirato, a pesar de que Clos Gómez, Medina Cantalejo y todos esos fueron potentados de Negreira, pero esto es post-Negreirato. Ya el Barça, en teoría, no le estaba pagando ya, que sepamos, ¿no? Al vicepresidente de los árbitros. Este es un sistema que no garantiza plena autonomía técnica al colectivo arbitral, lo he hablado muchas veces, lo he denunciado también en mi libro. Basta pensar en la elección del presidente del CTA italiano, del FIGC,
debe pasar por el apoyo de todos los componentes federales formados por los clubes, que luego deben ser dirigidos obviamente por los árbitros. Perdón si hay alguna errata aquí, porque es la traducción directamente que hace de manera automática X. Por lo tanto, no es una cuestión de individuos, es el sistema entero el que debería ser sometido a juicio. ¿Os suena? Además de esto, y además en España se sabe que pagaban al jefe, ¿eh? Además de esto, también y sobre todo el de la justicia deportiva. La posibilidad de hacerlo ha existido varias veces, pero en Italia cada cambio parece servir para que nada cambie realmente. ¿Os suena esto también ahora con el nuevo CTA? Si tuve la sensación de que arbitrar bien no era suficiente para progresar, ¿os suena? Como en todos los ámbitos, no basta con la calidad, hace falta también otra cosa, pero si hablamos de sensaciones, puedo decir que a la larga con este sistema, antes o después, debía producirse un cortocircuito. En términos de independencia de la AIA, tanto técnica como económica, lamentablemente en los últimos años se han dado muchos pasos atrás. En mi época no existía la sede del ISONE, que debe ser como en Las Rozas, creo, aquí para el fútbol español, cuando la VOR, el Video Operation Room, la sala VOR, estaba instalada en los estadios donde se jugaban los partidos, era inaccesible. Cuando estaban el VOR instalado en los estadios, dice, nadie podía entrar ni salir durante el partido. Si ha ocurrido algo en Lisone, que por lo visto ahora está siempre allí, lo deberá demostrar la magistratura, pero es fácil intuir, vista la disposición de las salas, que puede haber más margen de interacción con personas externas a la sala VOR. Más allá de los clubes implicados, si se confirmaran, serían estas las cosas realmente graves. Pero doy un paso atrás y puedo decir que desde hace años me resulta llamativo el hecho de que, por ejemplo, el presidente federativo pudiera llamar directamente al designador Rocky ante errores técnicos de los árbitros, incluso si eran graves. El presidente de la FIG, de la FIGC, el CTA italiano, nunca debería hablar con el designador, sino en todo caso con su homólogo, el presidente de la AIA. Aquí ya se me escapan algunas cosas, pero bueno. Sin embargo, esto se había convertido en una práctica habitual. Bueno, muchos paralelismos con España, o sea, un sistema absolutamente corrompido, que estás ahora asomando la patita en Italia, que es acojonante porque ya en 2006 tuvieron lo que tuvieron y quizá por eso están reaccionando más rápido, ¿no? Mira, no sé si tenía aquí otra cosa que enseñaros. Sí, mira, esta. En la Gazzetta, hoy, Minelli, exárbitro, todos sabían de los golpes, un código silencioso para comunicarse en la sala VAR. Los golpes en la sala VAR, se hablaba de ello y se sabía que el protocolo no lo permitía. En el caso del Udinese Parma está claro que si ese asistente del VAR ha recibido una evaluación positiva, esto influye en la nota y en consecuencia en la clasificación interna que permite a los árbitros quedarse o irse a casa. Y por lo tanto, tener o no la remuneración por partido. Además, puede haber repercusiones para los clubes en la tabla si a un equipo se le corrigen los errores y a otro no. Si luego los errores se corregían a algunos sí y a otros no, es evidente que esto falseaba las clasificaciones de los árbitros, porque quien era corregido obtenía una nota positiva y quien no una negativa. Basta ver los vídeos de la sala VAR de años anteriores, se escuchan las sugerencias. Total, lo que hemos dicho siempre en Negreirato. Ahí había un sistema por el cual había unos jefes claramente identificados, a pesar de que dijesen que Negreira no pintaba nada, y unos árbitros que pitaban, que tenían miedo a los despachos y que pitaban en relación a cómo ellos sentían que tenían que pitar, porque o cobraban 300.000 o cobraban la mitad. Y esto es clarísimo, pero bueno, es que ya repetirlo ya me siento un disco rayado. Pero incluso ya cuando entra el VAR, por eso... Qué curioso, aquel burofax de Negreira al Barcelona, ¿os puedo ayudar con el VAR? Claro, es que ¿cómo no les va a poder ayudar con el VAR? Pero si estamos viendo pasados unos años qué es la manera en cómo mejor se puede prevaricar. Con varios filtros, con los que ya están ahí, que sepan cómo tienen que arbitrar, y, por supuesto, con los jefes que ya se preocupan ellos por estar en una sala anexa con un cristal, como en Italia, y en España reconocer que hay una sala anexa, no sé si con cristal o no, porque nunca lo supimos, porque nunca se investigó, y hacerles ver que, oye, bueno, de Burgos Bengoechea ya dijo, si había una línea mal tirada, nos lo decían. ¿Cómo se lo decían? No lo sabemos. No se ha investigado tampoco. No sabemos nada. Se denunció en su momento y luego
desapareció de los titulares y desapareció la investigación. Es increíble. Por lo tanto, yo creo que todo esto que está pasando en Italia, más el hecho de que Juan Luis Martín de Pozuelo le haya presentado todos esos documentos con la colaboración de todos los que estamos aquí, pero sobre todo el gran trabajo de Juan Luis y de Ramos Neira, por supuesto, y más gente que ha estado ahí colaborando. Todos ayudamos de alguna manera, pero ha habido gente que se lo ha currado más naturalmente, sobre todo profesionales del derecho, como es el caso de Juan Luis, que sabe qué botones apretar, ¿no? El hecho de que esto ya lo sepa la UEFA, el hecho de que esto esté pasando en Italia, yo creo que esto presiona al organismo, al máximo organismo del fútbol continental a que, caramba, aquí hay que tomar decisiones. Y si en Italia ahora, con esto, al calor de esto que está pasando ahora mismo, se toma una decisión drástica, ¿cómo explicas tú que al Barça, por cosas muy parecidas, incluso peores, porque ahí sí que estaban pagando y se ha demostrado a un jefe arbitral durante 2 décadas, ¿cómo haces tú para que eso no se le sancione? Si van a sancionar lo de Italia. Acordaos también lo que ha pasado en Turquía. Por lo tanto, se le van amontonando a la UEFA estas cosas. Entiendo yo que la UEFA querrá cortar por lo sano y que esto no prolifere, y si sanciona o si hay algún tipo de que se pueda sancionar, y ya no digo solo la UEFA, la FIFA también, pues tenga que hacer algo con el caso Barcelona-Negreira, porque ¿cómo se explica? O sea, esto gravísimo y lo otro mucho más grave todavía y nunca se sancionó, se fueron de rositas. No, hombre, no. No, hombre, no. Esto último, que es muy bueno, de Collins. Aquí dice lo que os decía antes, de los dispositivos de Bartomeu y de Óscar Grau, que era el CEO del Barça, si no recuerdo mal, en la época de Bartomeu. Por el tema Barçagate. Acordaos que el Barçagate era aquellos comentarios en redes sociales en contra de sus propios jugadores y tal, que es una cosa que está juzgada y que está, perdón, no está juzgada todavía del todo, si no recuerdo mal, pero la jueza de instrucción ahora del caso Negreira fue la que se encargó de este caso. Y les incautaron teléfonos móviles y ordenadores y tal. Y ahí los tienen todavía. Y además lo hicieron por sorpresa, sin que estos pudiesen borrar nada. Lo explica perfectamente Collins, fijaos, y ahora lo voy a acelerar un poquito, se le va a entender perfectamente, y ahora comentamos, porque es que es tremendo y esto podría ser una de las claves del desarrollo de la investigación del caso Barcelona-Negreira. Una de las claves, yo creo que si todo va a acabar en condena, pero para que todo explote a lo grande, yo creo que es vital que el Madrid solicite, y también lo vengo diciendo, creo que el primero, y desde hace mucho tiempo, el Madrid tiene que solicitar que la jueza Alejandra Gil pueda hacer uso, bueno, la jueza no, que la jueza Alejandra Gil autorice a la policía judicial para que examine el ordenador y el móvil de Bartomeu y de su director general, Óscar Grau, en clave Negreira, ¿vale? Bueno, Alejandra Gil, en el caso Barçagate, que es otro caso, que no es el caso de Negreira, es otro caso, sí que hizo bien eso. Recibe el caso Barçagate y al momento manda a incautar los ordenadores de Bartomeu y de Óscar Grau, el director general. Entonces, esos ordenadores, este caso es anterior al caso Negreira, por esos casos tienen los ordenadores y los móviles de estas 2 personas. Entonces, ¿qué pasa? Este caso se va a decidir por eso, por las conversaciones de WhatsApp que han encontrado de Bartomeu y de Óscar Grau, y que son definitivas. Bueno, pues que hagan lo mismo, que la jueza, que alguien solicite, Real Madrid, la Fiscalía, Estrada, quien sea, solicite a la jueza que esos mismos dispositivos que aún no se han entregado pasen, y se puede hacer. Legalmente, ya lo comentamos, con abogados reputados, nos dijeron que era perfectamente legal traspasar unos dispositivos incautados, en un caso pasarlos a otro. Más fácil aún si la jueza es la misma, ¿vale? Se pasa a otro y que se revisen. ¿Alguien se cree que cuando te han pillado imprevisto, a Bartomeu le pillan infraganti y a Óscar Grau no van a tener conversaciones, correos electrónicos y sobre todo conversaciones de WhatsApp? Sí. En la época que está ahí, en la época en la que deciden, bueno, ahora vamos a dejar de pagar a Negreira, que ya ha cesado. Tienen que decir, cantar hasta la traviata. Tienen que decir de todo. Ahí, seguro. Hay que entrar ahí a esos móviles y a esos dispositivos que los tiene la policía judicial. Y tienen que pasar a investigarse. Porque, insisto, lo van a encontrar todo como en el Barçagate. Estoy convencido. Es imposible que entre los directivos, Bartomeu no hablara con los directivos por WhatsApp, por audios, por correos. Es imposible. Seguro que tienen que encontrar cosas, y ya no te digo, de otros años posiblemente también. Pero solo por ese periodo que está ahí, lo tienen que hacer. Y para mí sería vital, vital.
Totalmente. Y para mí, acordaos cuando manda la amenaza Negreira al Barça, lo de os puedo ayudar con el VAR, y manda la amenaza, y tras la amenaza no hay respuesta del Barça con otro burofax o con otro tipo de comunicación, y Negreira ya se calla y empieza a trabajar para la Federación Catalana de Fútbol. Todo eso que no está recogido por ningún tipo de documento como un burofax y tal, es muy probable, no lo sabemos, a lo mejor no, pero es muy probable que estuviese recogido, como dice Collins, en conversaciones de WhatsApp, etcétera, mails, etcétera. Y eso se puede tener acceso ahora sin decir, no, no, es que lo habrán borrado yo. No, es que ya lo tienen desde que estalló lo del Barça Gate, que hace mucho tiempo de esto no había estallado todavía el caso Barcelona-Negreira, con lo cual puede ser la clave. Pero, y ya para terminar, ¿nos da la sensación de que os tiene que dar? Aquí no se ha hecho todo lo que se ha podido. Si lo comparamos con Italia, con la celeridad con la que se hace allí y con la profundidad con la que se hace allí a como se hace en España, por supuesto. En este caso concreto, por ejemplo, es palmario. Aquí no se interceptan llamadas, no está pasando como Italia, que se pone la pila rápidamente, y luego eso, lo de examinar los dispositivos. Esto depende de la jueza. Pero ojo, depende de la jueza, pero también depende del departamento jurídico del Real Madrid. Que ojo, últimamente están muy a saco con eso, pero ¿por qué no piden esto? ¿Por qué no piden esto? Oye, si a lo mejor mañana no lo explica, no, mira, es inútil pedirlo. Para mí no me parece tan inútil. Es que aquí hay dejadez por parte de todos, medios de comunicación, organismos, instituciones, por supuesto, incluso del Real Madrid, que estuvimos 2 años durmiéndonos con esto, porque teníamos al Barça metido en la cama con el tema de la Superliga. Es increíble. Es increíble. Pero bueno, en fin, aquí lo dejamos. Venga, no os quiero marear. Otro 20 minutos, madre mía, 21. No os quiero marear mucho más. Hoy 2 vídeos, es verdad que largos, pero hoy 2 vídeos. Que os vaya muy bien, darle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid. Os voy a recordar, espera a ver si lo tengo por aquí, sí, que tenemos el audiolibro, que hace mucho que no lo recuerdo. También en la descripción tenéis la manera en cómo conseguir la mayor historia jamás contada, el primer audiobook como tal del Real Madrid, el mejor club de la historia, que no pasa ni por el papel. Por eso es el primer audiolibro del Real Madrid. Así, absolutamente auténtico. Nada, si lo conseguís, tenéis 3 meses de suscripción al canal. A la página web, que es la membresía del canal, a miguelserrano.tv, y nada, os pido que me echéis una mano, que es una manera también de ayudar al canal. Nos vemos en el que sigue, gracias por estar ahí, chao.